Evangelio de hoy, domingo 29 de septiembre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Jesús dijo: No se lo prohíban, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que luego pueda hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Cualquiera que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Si alguno de ustedes hace caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtala, más te vale entrar manco en la vida eterna, que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te lleva a pecar, córtalo, más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con los dos pies ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Este pasaje del Evangelio de San Marcos es profundo y desafiante. Nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del discipulado y la fidelidad a Cristo, además de advertirnos sobre las trampas del pecado y la urgencia de tomar decisiones radicales para evitar el mal. A través de esta enseñanza, Jesús confronta nuestra visión limitada del bien y el mal, la justicia y el pecado, y nos exhorta a vivir de manera coherente con la fe que profesamos. La comunidad de los seguidores de Cristo. El Evangelio se abre con una conversación entre el apóstol Juan y Jesús. Juan le relata al Maestro que él y otros discípulos habían visto a alguien expulsando demonios en el nombre de Jesús, pero le habían prohibido hacerlo porque no nos seguía. Este tipo de reacción es comprensible desde una perspectiva humana. A menudo, cuando nos sentimos parte de un grupo o comunidad, tendemos a establecer fronteras claras sobre quién pertenece a ese grupo y quién no. Los discípulos veían al hombre que expulsaba demonios como un forastero, alguien que no formaba parte del círculo cercano de Jesús, por lo que pensaban que no tenía el derecho de actuar en su nombre. Sin embargo, la respuesta de Jesús es sorprendente y desafía la tendencia humana a la exclusión y la división. Jesús les dice que no lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Esta enseñanza revela el corazón generoso e inclusivo de Jesús. Él no ve las cosas de la misma manera que los discípulos. Para él, lo más importante es que el bien se haga, y si alguien actúa en su nombre, entonces ese acto es válido y debe ser respetado. Una llamada a la unidad en la misión. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia los demás, especialmente aquellos que no forman parte de nuestra comunidad o grupo de fe. A menudo, podemos caer en la tentación de pensar que solo los que pertenecen a nuestra iglesia o tradición tienen el derecho de actuar en nombre de Cristo, y podemos ver con desconfianza a aquellos que no comparten nuestras mismas creencias o prácticas. Sin embargo, Jesús nos llama a una visión más amplia, una visión en la que el bien que se hace en su nombre, venga de donde venga, es un signo de su presencia y poder en el mundo. Esta enseñanza es especialmente relevante en un mundo marcado por la división y el sectarismo. A menudo, las diferentes denominaciones cristianas se ven unas a otras con desconfianza, como si fueran competidores en lugar de compañeros en la misión de Cristo. Jesús nos recuerda que el verdadero enemigo no está en el otro grupo de creyentes, sino en el mal, el pecado y la injusticia que debemos combatir juntos. En lugar de prohibir o rechazar a aquellos que no son de los nuestros, deberíamos alegrarnos de que Dios esté obrando en el mundo a través de muchas personas y medios diferentes. El escándalo y el pecado, una advertencia sobria. Después de esta enseñanza sobre la inclusión, Jesús cambia el tono y ofrece una advertencia muy seria sobre el pecado y las consecuencias del escándalo. Jesús dice que si alguien hace caer en pecado a uno de los pequeños que creen en mí, sería mejor para esa persona que le ataran una piedra de molino al cuello y la arrojaran al mar. Esta es una imagen muy fuerte y dramática, pero nos muestra cuán grave es el pecado del escándalo a los ojos de Jesús. Cuando Jesús habla de los pequeños,
no solo se refiere a los niños, sino a todos aquellos que son vulnerables, débiles o nuevos en la fe. El pecado de escándalo no es solo un acto de inmoralidad visible, sino cualquier cosa que cause que otros pierdan la fe o se desvíen del camino de Dios. Esto puede incluir el mal ejemplo, las palabras o acciones que siembran duda o confusión, o incluso la hipocresía, cuando nuestras vidas no reflejan la verdad del Evangelio. Jesús nos llama a ser extremadamente cuidadosos en nuestra conducta, no solo por nuestro propio bien, sino por el bien de los demás. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos del amor y la verdad de Cristo en todo lo que hacemos. Cuando fallamos en vivir de acuerdo con el Evangelio, no solo dañamos nuestra relación con Dios, sino que también podemos dañar la fe de aquellos que nos rodean. El pecado personal y la radicalidad en la conversión. En la segunda parte del Evangelio, Jesús utiliza un lenguaje aún más radical al hablar del pecado personal. Dice que si nuestra mano, pie u ojo nos lleva a pecar, debemos cortarlo o arrancarlo, porque es mejor entrar en la vida eterna mutilados que ser arrojados al infierno con todos nuestros miembros intactos. Esta es una enseñanza muy fuerte y difícil de escuchar, pero es importante entender el sentido profundo detrás de estas palabras. Jesús no está promoviendo la automutilación física. Más bien, está usando una hipérbole para subrayar la gravedad del pecado y la urgencia de eliminar cualquier cosa en nuestra vida que nos lleve al mal. El pecado no es algo que podamos tomar a la ligera o tratar con indiferencia. Si hay algo en nuestra vida que nos lleva a alejarnos de Dios, ya sea una actitud, un hábito o una relación, debemos estar dispuestos a deshacernos de ello, incluso si es doloroso. Esta enseñanza nos llama a una conversión radical. El seguimiento de Cristo no es algo que podamos hacer a medias, requiere un compromiso total y un deseo sincero de alejarnos del pecado. A veces, esto puede implicar sacrificios difíciles o dolorosos, pero Jesús nos recuerda que lo que está en juego es nuestra vida eterna. La felicidad que encontramos en este mundo es pasajera, pero la vida con Dios es eterna. La Gehenna, la realidad del infierno. Jesús menciona varias veces en este pasaje el término Gehenna, que es una referencia al infierno. En la tradición judía, la Gehenna era un valle cerca de Jerusalén que se había utilizado como basurero, donde se quemaban desechos y cadáveres. Con el tiempo, este lugar se convirtió en un símbolo del castigo eterno, un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Es importante notar que Jesús habla del infierno no como una simple amenaza o una imagen simbólica, sino como una realidad. El infierno es la separación eterna de Dios, y es el destino de aquellos que eligen el pecado y el rechazo de Dios de manera persistente. Esta es una enseñanza difícil de aceptar en un mundo que a menudo minimiza o niega la existencia del infierno, pero Jesús nos lo recuerda claramente: nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas. El lenguaje dramático de Jesús sobre cortar partes del cuerpo nos invita a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar para evitar el pecado y alcanzar la vida eterna. La verdadera vida, según Jesús, no está en la plenitud física o en la comodidad terrenal, sino en la comunión con Dios. El infierno, por otro lado, es la consecuencia de una vida vivida en rechazo a esa comunión. La misericordia de Dios y la llamada a la conversión. Aunque este pasaje del Evangelio está lleno de advertencias serias sobre el pecado y el infierno, también debemos recordarlo a la luz del amor y la misericordia de Dios. Jesús no habla de estas cosas para asustarnos, sino para despertarnos a la realidad del pecado y a la urgencia de la conversión. Su deseo no es que nadie perezca, sino que todos lleguen a la vida eterna. La misericordia de Dios es infinita, pero también respeta nuestra libertad. Dios nos llama constantemente a volvernos a Él, a arrepentirnos de nuestros pecados y a caminar en la luz de su gracia. El infierno no es un destino que Dios impone a nadie, es una elección que hacemos cuando rechazamos su amor y nos aferramos al pecado. Pero mientras estamos en esta vida, siempre tenemos la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos y de recibir la misericordia de Dios. Este pasaje nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra vida espiritual. ¿Hay algo en nuestra vida que nos está alejando de Dios?
¿Estamos siendo fieles al Evangelio en nuestras palabras y acciones, o estamos dando mal ejemplo a los demás? ¿Estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para seguir a Cristo de manera radical, incluso si eso significa renunciar a cosas que valoramos? La conversión es un proceso continuo, y este Evangelio nos desafía a tomar en serio nuestra llamada a la santidad. Al final, lo que está en juego es nuestra vida eterna, y Jesús nos ofrece el camino hacia ella, un camino de amor, sacrificio y fidelidad a la verdad. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ilumina y nos guía en el camino de la vida. Hoy nos llamas a una conversión profunda, a alejarnos del pecado y a vivir plenamente en tu luz. Ayúdanos a reconocer las áreas de nuestra vida donde hemos caído en el pecado y a tener la valentía de hacer los cambios necesarios para seguirte más de cerca. Señor, sabemos que a veces el camino del discipulado es difícil, pero confiamos en tu gracia y en tu misericordia. Enséñanos a ser testigos fieles de tu amor en el mundo, a vivir de manera coherente con nuestra fe y a no causar escándalo o daño a los que nos rodean. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde y arrepentido, dispuesto a renunciar a todo lo que nos aleja de ti. Que nunca temamos hacer sacrificios por tu reino, sabiendo que la recompensa de la vida eterna supera con creces cualquier sufrimiento temporal. Gracias, Señor, por tu amor incondicional y por tu promesa de vida eterna. Que podamos caminar contigo cada día, evitando el pecado y buscando siempre tu voluntad en todo lo que hacemos. Amén.